Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire y en este espacio las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. Quizás has escuchado una vez un pastor luterano decir para alguien que no puede participar de la Santa Cena. Quizás esta persona puede haber sido usted. Quizás has hecho la siguiente pregunta: ¿son los luteranos mejores cristianos que otras personas por no permitirem que uno que no sea luterano participe del sacramento del altar en sus iglesias? En este video responderé a todas estas preguntas, así que quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La práctica luterana de la comunión cerrada es a menudo un tema espinoso y polémico, aún en la tradición de fe luterana a la cual vengo. Es muy probable que cause problemas cuando un miembro le pregunta al pastor si un amigo o un ser querido de otra denominación puede comulgar y el pastor dice que no. Parece francamente grosero. La reacción puede ser: ¿creen ustedes los luteranos ser mejor que los demás? ¿Son los luteranos mejores cristianos que otras personas? Desafortunadamente, la práctica de la comunión cerrada no se entiende muy bien. Esto lleva a disgusto y frustración cuando la doctrina se pone en práctica. La mejor manera de superar estas dificultades es con el conocimiento y la comprensión de lo que la práctica de la comunión cerrada realmente se trata. Es importante entender primero lo que los luteranos creen sobre el sacramento del altar, y luego podemos comenzar a entender la práctica de la comunión cerrada. Hubo un tiempo en que casi todas las iglesias luteranas, y de hecho, la mayoría de las demás iglesias cristianas, practicaban la comunión cerrada. Entre los luteranos de hoy, solamente las iglesias de tradición de fe luterana a la cual vengo y algunos otros cuerpos eclesiásticos luteranos más pequeños conservan esta práctica. En nuestra iglesia y en otras, solo aquellas personas que han sido debidamente instruidas en el significado, uso y beneficio del sacramento pueden recibir la Santa Cena. Yo hablé sobre esto en este video. Hablando en términos prácticos, esto significa que la Santa Comunión se ofrece solo a aquellas personas que son miembros bautizados, confirmados y con buena reputación de las congregaciones luteranas a la cual pertenezco, y a los feligreses de otros cuerpos eclesiásticos luteranos que tienen plena comunión de púlpito y altar con nosotros. Cabe señalar también que la comunión no debe darse a los no arrepentidos ni a los incrédulos. Con esto en mente, se debe entender que la participación en la mesa del Señor nunca es un derecho a ser exigido, sino más bien un privilegio que recibimos con agradecimiento y gran alegría. El pastor de la congregación local es responsable de decidir quién debe recibir la comunión y quién no puede recibir la comunión en el altar de la congregación, en virtud de su oficio como siervo de la palabra, llamado y ordenado, pues para él la iglesia de Dios dio el oficio de las llaves. Yo también hablé sobre esto aquí en este canal, en este video.
Los luteranos de la tradición de fe luterana a la cual vengo no querrán recibir la Santa Cena en iglesias luteranas que no pertenezcan a nuestro sínodo o que no tienen plena comunión de púlpito y altar con nosotros, por las mismas razones por las que los miembros de otras iglesias no deberían querer recibir la comunión en una congregación de nuestro sínodo. Los luteranos creen que el partir del pan es un sacramento, un regalo muy especial de nuestro Señor. Sobre la base de la Sagrada Escritura, creemos que Jesucristo nos da su cuerpo real y su sangre real para comer y beber en, con y bajo el pan y el vino en ese sacramento. Según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 y siguientes. Marcos, capítulo 14, versículo 12 y siguientes. Lucas, capítulo 22, versículo 7 y siguientes. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 y siguientes. No creemos que el pan y el vino sean solo símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, o que simplemente representen el cuerpo y la sangre de Cristo. Tampoco que el pan y el vino se transubstancian en cuerpo y sangre de Cristo. Tomamos las Escrituras al pie de la letra y creemos que el pan es el cuerpo de Cristo y que el vino es la sangre de Cristo, porque Jesús dijo: esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Llamamos a esta creencia la doctrina de la presencia real. Creemos que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en, con y bajo el pan y el vino, Dios perdona nuestros pecados. Esta conciencia nos hace ser muy cuidadosos con nuestra celebración del sacramento. Sabemos que quien no discierne el cuerpo de Cristo en el sacramento lo hace bajo su propio riesgo. En otras palabras, las personas que son miembros de cuerpos eclesiásticos que no confiesan la presencia real de Cristo en la cena del Señor, sería mejor si no lo reciben en nuestro altar. En su palabra, Dios dice: así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes deben examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. 1 Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. El sacramento del altar no es simplemente un acto personal e individual. La celebración de la Santa Comunión es también un acto público de confesión. En otras palabras, testimonia nuestra unidad en la enseñanza de los apóstoles, conforme Hechos capítulo 2, versículo 42. Cuando recibes el sacramento en el altar de una iglesia, estás dando testimonio público de que estás de acuerdo con la posición doctrinal de esa iglesia. Es por eso que creemos, enseñamos y confesamos que la Santa Cena es la máxima expresión de la comunión de la iglesia. Creemos que estar de acuerdo con el Evangelio es más que estar de acuerdo con algunas generalidades sobre Jesús o la Biblia. No existe tal cosa como un cristianismo genérico. Cuando comulgamos juntos, damos testimonio de nuestra concordancia en el Evangelio y todos los artículos de la fe cristiana. El partir del pan
en ese sentido, es una marca de confesión de la fe cristiana. Cuando nos negamos a dar la cena del Señor a personas que no son miembros de nuestra iglesia luterana, no lo hacemos porque pensamos que son malas personas o porque no son cristianos. Los luteranos practicamos una cercanía en nuestro altar porque creemos sinceramente que esto es lo que enseña la palabra de Dios y lo que Dios quiere que hagamos con el precioso cuerpo y la sangre de su Hijo. La comunión cerrada no pretende ser una práctica de juicio en el sentido de que estamos condenando a las personas. Es una práctica que preserva y defiende la verdad y el poder del sacramento. Es una práctica que nosotros, los luteranos, sentimos que protege a aquellos que no creen en las mismas cosas que nosotros. Es una práctica que reconoce que la membresía de una persona en la iglesia significa algo. Pertenecer a una iglesia significa confesar lo que esa iglesia cree y confiesa. Comulgar en el altar de una iglesia es la máxima expresión de confesar la unidad con lo que esa iglesia enseña. Una persona debe determinar por sí misma si lo que enseña la iglesia de uno es lo que enseña la palabra de Dios. Respetamos la decisión de cada individuo en ese asunto, pero no podemos, en buena conciencia, crear la impresión de que las diferencias entre las iglesias no tienen importancia, debido a que las diferencias entre las iglesias tienen que ver con el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que las diferencias son importantes y tienen importancia. Es por eso que elegimos practicar la comunión cerrada, una práctica que se encuentra en la historia de la Iglesia Luterana Ortodoxa desde la época de la Reforma y una práctica que se remonta a los primeros años de la Iglesia cristiana. Esperamos que nuestras creencias sean respetadas por aquellos que difieren de nosotros. Ciertamente no tenemos la intención de ofender a nadie ni deseamos crear mala voluntad y herir sentimientos. Espero que esta breve explicación te ayude a ti o a alguien más a comprender que nuestro amor por el sacramento del altar y nuestro amor por el individuo son las motivaciones para nuestra práctica de la comunión cerrada. ¿Le gustó del contenido de este video? Entonces, deja un me gusta. Compártalo en sus redes sociales con sus amigos, parientes y feligreses. Además, suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis. Pero como siempre digo, al suscribir harán que este canal crezca aún más para que más personas lleguen a conocer estas buenas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.